Vamos a ver la adición de fuerzas utilizando sus componentes rectangulares. En el video pasado vimos que un vector f lo podemos representar con su componente rectangular en el eje x y su componente rectangular en el eje y. Aquí tenemos tres fuerzas o vectores que actúan sobre el punto O. La resultante de estas tres fuerzas va a ser un vector R, y este vector R va a ser igual a la suma de estos tres vectores, es decir, el vector R va a ser igual al vector P más el vector S más el vector Q. Representando estos tres vectores con sus componentes rectangulares, tenemos que esta resultante R va a ser igual a la componente rectangular de P en el eje X más su componente rectangular en el eje Y, y así sucesivamente con los tres vectores. Bien, ya que tenemos los tres vectores representados con sus componentes rectangulares, vamos a agrupar todos los que van en la dirección del vector Y, es decir, esto es igual a la componente de P en X más la componente de S en X más la componente de Q en X. Estos tres componentes van en la dirección del vector Y. Ahora, con las componentes rectangulares de los vectores en la dirección de Y, es decir, P de Y más la componente de S en Y más la componente de Q en Y. Esto en la dirección del vector J. Bien, ahora como dijimos que podemos representar un vector con sus componentes rectangulares, entonces también podemos representar el vector R, es decir, la componente del vector R en Y más la componente del vector R en Y en la dirección de J, donde vemos que la componente de la resultante en X es igual a la suma de estas tres componentes. De igual forma, para la resultante o la componente de la resultante en Y, esto es igual a la suma de las tres componentes. Muy bien. Ahora, si tuviéramos una n cantidad de vectores, es decir, que no fueran 3, sino que fueran 4, 5 o cualquier cantidad de vectores, entonces tendríamos que las componentes de la resultante, tanto en X como en Y, será igual a la suma de todas las componentes con respecto al eje X. Ahora, para la componente de la resultante en Y, sería lo mismo. Sumaremos todas las fuerzas de las componentes de los vectores en el eje Y. Entonces podemos representar el vector resultante como la suma de todas las fuerzas o de todas las componentes de las fuerzas en el eje X en la dirección del vector Y más su componente de las fuerzas o de las componentes de las fuerzas en el eje Y en la dirección del vector J.